Les preguntaba que no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha visto en una ocasión o se ha preguntado o ha vivido que uno dice, pues las cosas se veían así como muy difíciles, pero el Señor abrió las puertas y entonces ya pudimos hacer tal o cual cosa, o ya pudimos realizar el viaje que íbamos a hacer o asistir a donde íbamos a asistir, o todo estaba ya muy puesto, pero al final no se dieron las cosas, como que el Señor cerró la puerta y ya no pudimos hacer lo que teníamos planeado hacer. Y todo esto nos referimos con actividades que nosotros tenemos de amigos, de familia, del trabajo, lo aplicamos a nuestro día a día. Entonces, vamos a leer en la historia de David. Si ustedes recuerdan, pues David era un jovencito que fue ungido como rey en secreto en su familia, porque había otro rey, que era el rey Saúl, y entonces, después de que el Espíritu Santo viene sobre él, bueno, Dios lo usa para matar a Goliat, no sé si se acuerdan, y entonces el rey Saúl lo premia y lo hace parte de su corte y lo hace parte de su ejército. David fue creciendo y acumulaba más victorias, entonces llegó un momento que en el rating de popularidad para el pueblo, David era mucho más popular que el rey Saúl, y entonces la gente le cantaba y le aplaudía y lo festejaba más a David que al rey, y entonces el rey se llenó de celos, se le cayó por ahí una tuerca y un tornillo, y entonces le dio por querer matar a David. Entonces, a partir de ese momento, David se convierte de una manera muy injusta en un forajido, en un fugitivo de la ley, y tiene que andarse escondiendo en un pueblo, en otro pueblo. Algunos soldados que son fieles a David, pues se van con él, pero él es un forajido, él es un fugitivo de la ley, porque el rey lo quiere matar. Entonces, en una de tantas corretizas donde el rey, así como en las caricaturas, aunque sea lo último que haga, lo atraparé, se encuentran en un lugar que se llama Engadi. Y vamos a leer, por favor, en 1 Samuel 24. Voy a leer la palabra de Dios para todos. 1 Samuel 24, a partir del versículo 3. Dice: Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino. Cerca de ahí había una cueva donde entró para hacer sus necesidades. David y sus hombres se escondían en el fondo de la cueva. Los hombres le dijeron a David: este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo: te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca. Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl sin que él se diera cuenta. Pero a David le remordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle algo al rey. Saúl es a quien el Señor eligió como rey. Yo no debo hacer nada contra él, porque él es el elegido del Señor. David les dijo esto a sus hombres para contenerlos, y no les permitió que le hicieran ningún daño a Saúl. Saúl salió de la cueva y se fue. David lo siguió gritando: ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y vio a David postrado, rostro en tierra, inclinándose, y David le dijo a Saúl: ¿por qué escucha su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor me lo había puesto a usted en mis manos, pero no quise matarlo. Le respeté la vida y dije: no le haré ningún daño a mi Señor, porque Él es el rey que el Señor eligió. Mire usted el pedazo de tela del borde de su manto que tengo en mi mano. Yo pude haberla matado cuando lo corté, pero no lo hice. Entienda bien y sepa que yo no planeo nada contra usted. Yo no le he hecho nada, y sin embargo usted me acecha y trata de matarme. Que sea el Señor quien juzgue. Tal vez el Señor lo castigue por el mal que me ha hecho, pero yo no alzaré mi mano contra usted. Porque como dice el refrán, de los malos la maldad. Pero yo no alzaré mi mano contra usted. ¿A quién persigue? ¿Contra quién va a pelear el rey de Israel?
Persigue a quien no le va a hacer ningún daño. Es como perseguir a un perro muerto o a una pulga. Que el Señor sea quien juzgue entre usted y nosotros. Que Él me ayude y muestre que estoy en lo cierto y me libre de usted. Entonces, hablando acerca de las puertas, en este texto vemos algunas enseñanzas importantes. David estaba siendo perseguido injustamente y entonces se encuentran con esta puerta. ¿Y qué le dicen los guerreros a David? Este es el día en el que el Señor te va a hacer justicia. Y sabe que si usted voltea la Biblia de hoja a hoja y la exprime, nunca el Señor le dio esa palabra a Saúl. Entonces, esas palabras que le estaban diciendo esos hombres a David estaban guiadas por su cariño. Le estaban deseando lo mejor, pero no era una palabra del Señor, no era cierto. El Señor nunca le dijo que se lo iba a entregar en su mano. Entonces, aquí es importante tener cuidado cuando damos o recibimos una palabra de parte de Dios, porque a veces pueden ser los buenos deseos de nuestro corazón. Yo les platicaba la vez pasada que cuando Emilio iba a nacer, no sé si se acuerdan, que estaba programado para nacer en el hospital Non Plus Ultra y a la mera hora terminó naciendo en un hospital también privado, pero nada que ver, o sea, era un hospital mucho más modesto. Entonces yo me acuerdo que me dieron una palabra que cuando vieron de que en el seguro estaba programado ese hospital que era muy maravilloso, me dieron una palabra que decía que yo era una hija del rey y que el rey quería demostrarme cuánto valía yo para él. Y a la mera hora, pues, Emilio no nació ahí. Me atendieron en otro hospital que fue mucho mejor porque estaba el doctor exacto que Emilio necesitaba. Entonces, a veces nosotros damos una palabra o tomamos como de Dios una palabra que no es de Dios. Simple y sencillamente son buenos deseos. Los hombres eran fieles a David y lo amaban. Por eso querían que se hiciera justicia. Pero David, fíjense bien, conocía la voluntad de Dios. Nosotros cuando tenemos una oportunidad, sí o no, David tenía una oportunidad ahí de matar al rey. La tenía bien fácil. Hasta estaba oscura la cueva, porque no es de que hubiera un interruptor de luz. Estaba oscura la cueva, fácilmente lo podía haber matado y nadie se hubiera dado cuenta. Entonces, para los guerreros de Saúl y de David y para David, podía ser una puerta abierta, entre comillas, que el Señor estaba abriendo para hacerle justicia. Entonces, la oportunidad o la supuesta puerta abierta no necesariamente significa que tenemos que tomarla. Todavía, eso es el capítulo 24, en el capítulo 26 no lo busquen, pero se vuelve a abrir una puerta, entre comillas, donde el rey está dormido y David y el escudero bajan y fácilmente lo pueden matar, pero David dice no. Ahí el escudero le hubiera dicho, el Señor te está confirmando que tú vas a ser el rey ahora, querido David y amado David. Era la confirmación de la confirmación de la confirmación de la puerta abierta. Le hubieran podido decir, pues te lo está poniendo el Señor en charola de plata. Pero fíjense bien qué importante es que David supo distinguir que no todas las oportunidades, por buenas que parezcan, son la voluntad de Dios para nosotros. No necesariamente. Saúl no era el tiempo que muriera en ese momento. Él no tenía que morir ahí y David lo sabía. David sabía que él se tenía que sujetar a su autoridad. David sabía que la venganza y la justicia pertenecen a Dios, no a nuestra propia mano. Entonces, si David no hubiera distinguido, hubiera dicho en el nombre de Jesús, bueno, no hubiera dicho en el nombre de Jesús, obviamente, pero hubiera tomado la oportunidad, hubiera dicho, vive Jehová y vive mi alma, que en este día el Señor me da la venganza contra mis enemigos, y sácatelas. Hubiera empezado el reino con un asesinato. Hubiera empezado el reino haciendo algo que el Señor nunca le dijo que hiciera.
pero parecía que era de Dios, es una señal divina. El Señor nos está abriendo la puerta. Y entonces muchas veces que esté el pastel enfrente de nosotros no significa que nos los tenemos que comer. Y ponga usted el ejemplo que guste. Pero que tengamos la oportunidad, la circunstancia, la señal, no quiere decir que lo tenemos que tomar. Que tenemos que decir, es que si está abierto quiere decir que al galope tengo que entrar. Entonces, ¿cuál era el punto con David? Que antes de aprovechar una supuesta oportunidad, nosotros tenemos que saber la opinión del Señor. Si volvemos a leer esa parte, ¿cuántas veces dice David? Que el Señor haga justicia, que el Señor se fije, que el Señor, que el Señor, que el Señor, que el Señor. Lo que importa es lo que dice el Señor. No la circunstancia, no la oportunidad, no la señal que ¡ping! Parece que está brillando así con flechitas y foquitos de colores. Lo que importa es, como David, saber cuál era la voluntad de Dios. David, en vez de tener un corazón vengativo, tenía un corazón sumiso a Dios. ¿Era injusto lo que le pasaba? Sí, era muy injusto. Yo creo que todos aquí hemos en algún momento sido tratados injustamente. Era terrible lo que le pasaba. Que estuvieran los carteles así con la cara de David de se busca y recompensa y que no poder salir así detrás de un árbol porque no sabías si te iba a llegar una flecha y te iban a matar. No está padre. Era muy injusto, él no había hecho nada malo. Sin embargo, no tomó la venganza en sus propias manos. Fue sumiso a Dios y fue paciente. ¿Qué puerta ni qué puerta? Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que desarrollar ese discernimiento. De no dejarnos guiar ni por las circunstancias, ni por las señales, ni por las oportunidades, sino conocer qué es lo que Dios dice. El otro día platicaba con mi marido, cuando él entró a la universidad, le ofrecieron 2 becas, porque tenía muchas habilidades como corredor en el fútbol americano. Entonces le ofrecieron una beca al TEC de Monterrey, que en ese entonces que te ofrecieran una beca al TEC de Monterrey en Monterrey, era mucho mejor que una beca del TEC de Monterrey en cualquier otro campus. Y le ofrecieron una beca para la Universidad de Arizona. Entonces, cualquier hijo de vecino diría, son oportunidades que no se pueden rechazar. Una beca para estudiar en Estados Unidos y una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, ¡guau! Son las super oportunidades del siglo. De Tin Marín de Dopingüe, Señor, ¿cuál será la que tú tienes para mí? Bueno, resultó que ninguna de esas 2 puertotototototas eran la voluntad de Dios. Y las rechazó. ¿Por qué? Porque es más importante hacer la voluntad de Dios que aprovechar las oportunidades, que pasar por la puerta y no decir que se me vaya a cerrar, como Indiana Jones. Si se acuerdan de las películas, siempre pasaba en el último milímetro antes de que se cerrara la puerta, que le iba casi cortar la cabeza o aplastar. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos guiar nuestra vida por las circunstancias. Hay algo que se llama la teología de la puerta abierta y es una falsa doctrina que se ha infiltrado en la iglesia. Entonces nosotros debemos distinguir qué es una falsa doctrina. Una falsa doctrina es una verdad bíblica que se combina con una mentira, voy a decir, de alguna doctrina pagana. De una filosofía de este mundo que se combina con un versículo bíblico. Entonces, todo este tema de la puerta sí viene en la Biblia. Y para eso quiero, si por favor me acompañan, Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Voy a leer la Reina Valera de 1960. Apocalipsis 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una verdad bíblica, está en la Biblia, pero ha sido combinada, hagan de cuenta que es la receta como de un pastel. ¿Quién sabe aquí hacer hot cakes? Lleva harina, lleva huevos, lleva leche y algo, mantequilla o aceite, etcétera. Depende de la marca que compren, le echas más, le echas menos, pero es algún tipo de harina, leche, huevos y algún tipo de grasa. Y entonces cuando lo mezclas y te lo comes, si hiciste bien la receta, ¿verdad que no sabe a los huevos crudos? Ni a huevo revuelto, ni sabe a la harina cruda, ni sabe a engrudo, ni sabe a la leche sola, sabe a hot cake, porque se mezcló y se cocinó y quedaron muy buenos, ¿sí? Bueno, las falsas doctrinas así son como los hot cakes. Se parecen a la verdad y se parecen a la mentira, pero resultan ser otra cosa. Entonces, este versículo bíblico se ha juntado con algunas filosofías de las doctrinas del hinduismo y de la nueva era para interpretar el texto de la siguiente manera. Esto es el resultado del karma porque hemos ganado el derecho de tener una puerta abierta gracias a nuestra luz interior, una recompensa que la vida me da y que Dios mismo la mantiene abierta por nosotros. Eso que acabo de decir obviamente es una herejía, pero parece verdad. Entonces, fíjense bien, no me voy a meter ni con las llaves, porque con eso de las llaves y cómo hacerle para abrir puertas, hasta en brujería nos vamos a meter. Entonces, ese tema lo voy a dejar para otra ocasión, pero hay unos libros que dicen que nosotros somos una puerta abierta. Hay un libro hereje que se llama Llame a su ángel, y fíjense bien lo que dice el libro. Esto no está en la Biblia, esto dice este libro hereje. Jesús nos concedió el perdón para que pudiéramos vivir de nuevo, pero no nos quitó nuestros pecados para siempre para poder reencarnar de nuevo y saldar el karma. O sea, la mezcolanza de la mezcolanza, ahí están sus hotcakes. Y luego dice, el cambio es la clave del compromiso. Cambiar es comprometerse. La puerta abierta a la octava física eres tú. Es el poder de la palabra hablada para decretar, demostrar y reclamar. Tú eres la puerta abierta para la seguridad, para la salvación en tu ciudad y en tu planeta. Y luego, casi me desmayo cuando leí eso. La fe es el puente que la conciencia debe construir antes de poder atravesar el abismo que separa lo finito de lo infinito. Parece verdad, pero no lo es. Es absolutamente absurdo que te levantes de tu cama y te marches de tu hogar sin haber hecho las invocaciones de protección al arcángel Miguel. Y se vende ese libro como pan caliente, más que como hotcakes. Toda esta mezcolanza da como resultado una falsa doctrina. No solo la teología de la puerta abierta, sino muchas otras que se han metido sutilmente en la iglesia. Acompáñenme por favor a Hebreos 13:9. Voy a leer la palabra de Hispanoamérica. Hebreos 13:9. Y voy a leer solo la primera parte del versículo, que dice: no se dejen arrastrar por cualquier doctrina que les venga de afuera. Lo que de veras importa es que la gracia los fortalezca. Nosotros debemos vivir como hijos de Dios por gracia. Jesús dijo que en los últimos tiempos habría engaños de falsas doctrinas, aún para el pueblo de Dios. Mire, si la gente que no conoce a Dios está viviendo en esas doctrinas, pues es que no conocen a Dios. Lo grave es cuando los que decimos conocer a Dios caemos en esas falsas doctrinas. Es nuestro trabajo fortalecernos como iglesia, fortalecernos en la gracia del Señor y estar firmes en la doctrina de Cristo. Porque dice, no se dejen arrastrar por cualquier doctrina que les venga de afuera. ¿De afuera de dónde? De afuera de la palabra de Dios. No de afuera de estas cuatro paredes, que quede bien claro. De afuera de la palabra de Dios. Porque hay muchas doctrinas, que seas chico, grande, soltero, casado, joven o viejo, tú tienes que estar
firme en la doctrina de Cristo, firme en la palabra. ¿Por qué? Porque muchas son las voces que quieren venir a confundirnos y a sacarnos de la verdad de Dios. Entonces tenemos que estar bien listos. Y fíjense, Jesús mismo les dijo a los fariseos, no lo busquen, pero en Mateo 16, los fariseos están pidiendo más señales. Y entonces Jesús les dice, ay, bueno, ustedes que si está nublado, que si está soleado, y les saca ahí un montón de ejemplos del clima, pero les dicen, ustedes nomás piden señales, porque son una generación perversa. Entonces las falsas doctrinas siempre te van a decir que vivas por señales. Y con esto quiero hacer aquí un paréntesis cultural. No quiere decir que en alguna situación difícil que nosotros tengamos no podamos pedirle al Señor una confirmación. Si ustedes se acuerdan de Gedeón, bueno, pues que amanezca el vellón seco si quieres que vaya a la guerra. Bueno, ahora que amanezca mojado. Ahora otra vez que al revés, lo que estaba seco mojado y lo que mojado seco. Y pidió la confirmación de la confirmación de la confirmación. Pero había una cosa con Gedeón, a diferencia de nosotros. Gedeón no conocía al Señor. Gedeón vivía en una generación en la cual no se conocía a Dios, porque los que conocían a Dios ya se habían muerto. Y entonces el libro de los jueces es un círculo vicioso de una generación que conoce a Dios y que lo sirve, y otra que lo olvida y no lo sirve y sirve a dioses paganos. Y llegaban los filisteos y los atacaban, y los amorreos y todos. Entonces Gedeón no conocía a Dios, por eso necesitaba tantas confirmaciones. Entonces cuando tú y yo estamos en una situación de Dios mío, ¿qué haré? ¿Qué será bueno? Estoy aquí en una situación muy peleaguda. Sí le podemos pedir a Dios que nos muestre, así como Gedeón. Pero lo que no podemos hacer es vivir de señal en señal, de confirmación en confirmación, porque se supone que nosotros debemos conocer a Dios. Se supone que nosotros debemos de saber que, como David, cuál era la voluntad de Dios. Imagínense que David ahí en la cueva hubiera dicho, Señor, dame una confirmación, una señal de que lo mato, no lo mato, ya le daba vueltas al cuchillito, no, pues viene un pajarito, no, pues bye. No creo que oliera muy lindo las cuevas. Si alguna vez ustedes han entrado a cuevas, no huelen lindo las cuevas. Y si esa cueva era como baño público, pues menos. Entonces, Gedeón, al igual que los fariseos, pedían señales porque no tenían una relación afianzada con Dios. Entonces, si nosotros tenemos una relación afianzada con Dios, no vamos a necesitar todos los días una señal, todos los días una circunstancia que nos hable, todos los días pedirle, Señor, abre la puerta, cierra la puerta, déjala medio entreabierta, ponle candado, ábrela al doble para entrar corriendo. O sea, no. Hay un misionero que el Señor lo estaba mandando una vez. Dios puso en su corazón que se mudara a una ciudad a 3,000 kilómetros de distancia. Y entonces tenía que vender su casa y empacar todo y entonces pues lo hicieron. Programaron que recogieran los muebles para unos días después, y entonces ellos en una camioneta y en un remolque echaron todas sus cosas personales. Entonces, pues cargaron la camioneta y dijeron, mañana al otro día tempranitito nos vamos. Pues al otro día tempranitito que se iban a ir, ya les habían robado camioneta y remolque. Y entonces la gente les decía, esta es una señal de Dios que no te debes de ir a esa misión a 3,000 kilómetros de distancia, que no dejes tu país. Y entonces, el misionero tomó a su familia y se pusieron a orar, y entonces dijeron, pues es en realidad una señal de que nos tenemos que quedar, el que nos hayan robado nuestras cosas, o es que a pesar de las circunstancias tenemos que irnos. Y entonces estuvieron orando y el Señor les mostró que a pesar de las circunstancias tenían que irse, y se fueron, y el Señor bendijo esa tierra donde fueron y bendijo a la familia grandemente. Entonces, se fijan, hay un peligro en cuando nosotros nos tomamos las decisiones basadas en las circunstancias. Entonces aquí la pregunta de los 64,000, como decían mis abuelos, si Dios no se refiere con el versículo de Apocalipsis a las oportunidades, ni a las señales, ni a las circunstancias, entonces ¿a
qué se refiere el versículo de Apocalipsis? Muy bien, vamos a leer Hechos 14, 27. Les voy a leer la Reina Valera de 1960, que dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuando la Biblia habla de una puerta de manera simbólica, no es de que está hablando de exactamente de la puerta de la casa, una puerta física. Se refiere, número 1, a la aceptación del Evangelio, número 2, a tener un corazón listo para salvación, y número 3, se refiere a tener acceso al reino de Dios. Si leemos en Colosenses 4:3, que está ahí adelantito de Hechos, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. En muchas citas que vienen en la Biblia, ahorita solamente vamos a quedarnos con esas dos, habla acerca de las puertas que se necesitan abiertas o que están abiertas o cerradas para permitir compartir el mensaje de Cristo y que la gente abra la puerta a la salvación y entre al reino de Dios. Vamos a leer una historia en Hechos 16, donde Pablo hace el segundo viaje misionero. Y entonces en Hechos 16, nosotros vamos a leer desde el 14, pero un poco antes dice que Dios cerró las puertas. No dice exactamente cerró las puertas, pero dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a la ciudad a donde ellos tenían planeado. Por ejemplo, en Bitinia. Pero si leemos luego en Primera de Pedro, dice que Pedro está hablando acerca de Bitinia. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia en ese momento, pero más adelante sí se abrió la puerta del Evangelio y hubo fruto. Y luego, adelantito, el Espíritu Santo abre puertas para que vayan a la región de Macedonia. Y todavía, que ya van de camino, todavía Pablo soñó que un hombre de la región de Macedonia le decía que fuera para allá con él y que lo ayudara. Y entonces finalmente llegaron a una de las ciudades de Macedonia, que es Filipos, y entonces buscaron la sinagoga, porque Pablo siempre iba primero a buscar a los judíos, y si ya con los judíos no los encontraba o no aceptaban, entonces les predicaba a los gentiles. Entonces en el versículo 14 encontraron en el río a unas mujeres a las cuales se les predicó y escucharon el Evangelio por primera vez. En el versículo 14, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, una de ellas, una de esas mujeres, era Lidia, de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor, ¿qué? Abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Ahí vamos a poner una pausa. Y aquí vemos cómo el Señor abrió las puertas para el Evangelio y salvación, no solo de Lidia, sino de su familia. ¿Y cómo es que las puertas estaban abiertas? Porque solamente Lidia y su familia fueron salvos y fueron bautizados y empezaron a dar fruto de hospitalidad y abrieron su casa. Y ese se hizo como un efecto dominó en la ciudad, y entonces ahí en casa de Lidia se fundó y se agrupó la iglesia de Filipos, a la que más adelante Pablo escribe la carta a los filipenses, precisamente. Entonces esa iglesia es una de las iglesias más maduras que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento. Porque si ustedes se fijan, las cartas a las otras iglesias son cartas de mucho regaño, de pórtense bien, ya no la rieguen. Y la carta a los filipenses es como de mucha felicitación y de mucho ánimo. Era una iglesia madura. Entonces, claramente las puertas estaban abiertas.
Y fíjense, a mí me llamó mucho la atención que la primera persona gentil en abrirle la puerta a Cristo en la región de Macedonia fue una mujer, fue Lidia. Y entonces ella dio ejemplo de hospitalidad y entonces pasaron grandes cosas, fue un gran testimonio en ese momento. Pero si nosotros seguimos leyendo en la historia, vemos que después de eso a Pablo y a Silas los meten a la cárcel también de manera muy injusta, así como a David lo perseguían. Lo meten de manera muy injusta, entonces aquí parece que las puertas al evangelio se cierran en la ciudad. Porque después de haber tenido una gran victoria con la familia de Lidia, ahí en un río donde ni siquiera era la sinagoga ni nada, pues de repente los meten a la cárcel, y no solo los meten a la cárcel, sino que los golpean y los maltratan y los meten hasta el fondo. Entonces da la impresión que se levanta la oposición y que ya no hay puerta abierta para seguir compartiendo. Voy a retomar la lectura en el versículo 24. Dice: así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa, ¿se fijan cuántas veces dice los de su casa? Se alegraron porque todos habían creído en Dios. La pregunta capciosa: ¿en qué versículo aparecen las puertas abiertas? Si nos vamos con la finta, podemos decir que en el 26, cuando dice que a causa del terremoto las puertas se abrieron. Pero la verdadera puerta abierta es el versículo 30, donde el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces su familia se salva. Gracias a Dios que Pablo, como David, supo distinguir una puerta que sí es de Dios de una puerta que no es de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo tenía puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el llamado, puestos los ojos en obedecer qué era lo que tenía que hacer. Pablo había ido a ese lugar a compartir del evangelio. Y si Pablo hubiera dicho: pues como Pedro, que el ángel lo sacó de la cárcel, ahora sí que en el nombre de Jesús tomo mi libertad y fuga y vámonos de la cárcel, el carcelero y su familia no se hubieran salvado. Y si además, si él se hubiera escapado de la cárcel, no sabemos, pero a lo mejor hubiera habido persecución porque los cristianos se fugan de la cárcel. Entonces, la verdadera puerta abierta que hay aquí es la del carcelero, no la puerta física de la cárcel. Miren, la alabanza en verdad tiene poder y tiene el poder para romper las cadenas de las prisiones espirituales y emocionales. Pero tenemos que tener también discernimiento para no poner la mirada en nosotros. Si Pablo hubiera dicho: mi vida y mi seguridad y mi oportunidad están primero, hubiera pensado que la puerta que estaba abriendo era la de la cárcel y no la del corazón del carcelero. Entonces aquí es donde yo me pregunto: ¿veo hacia mí o veo hacia lo que Dios quiere? ¿Busco hacer mi voluntad, lo que a mí me autosatisface y me autocomplace, o busco hacer lo que Dios quiere que yo haga? En el lugar en donde esté, escuela, trabajo, casa, familia, lo que sea. Fíjense bien,
la supuesta dificultad de que los azotaran y de que los encarcelaran no era oposición, era la puerta abierta para llegar al corazón del carcelero. Entonces, a veces la oposición que nosotros estamos viendo es en realidad la puerta que el Señor está abriendo. No necesariamente las circunstancias difíciles quieren decir que el Señor nos está diciendo que cambiemos de dirección. Porque si se fijan, Pablo, en el primer agarrón de véngase, vámonos a la cárcel, hubiera dicho, soy ciudadano romano, ¿a dónde me llevas? Pero mira, calladito. Y le dieron, ¿sabe cuántos azotes? Ay, no, yo no sé, pero en las películas siempre ve que vuela la sangre de los azotes que les dan. Y tampoco dijo nada. Y los retacaron hasta al último calabozo y tampoco dijo nada. Entonces, tal vez él se estaba dando cuenta que toda esa dificultad era Dios abriendo una puerta, no el enemigo presentando oposición. Entonces, ojo. Y luego, ¿se acuerdan que Dios tuvo, no dice la Biblia, pero yo no puedo dejar de preguntarme si el hombre que soñó Pablo era el carcelero? Acuérdense que antes de él de llegar a la región de Macedonia, a la ciudad de Filipo, él soñó que un hombre de la región de Macedonia le decía, ven, ayúdame. Entonces, no sabemos si era el carcelero. A lo mejor sí, a lo mejor no, ese se las dejo de tarea. En ese tiempo, las prisiones, al nivel de la calle, estaban como las oficinas donde llegaban ahí con los presos. En la parte del sótano estaban las mazmorras donde metían a los presos y todavía había un hoyo más adentro donde era como la celda de máxima seguridad, donde todavía en el sótano, pero en un hoyo los amarraban con cadenas a la piedra que ya estaba en el piso. Y en la parte de arriba, entonces, la mazmorra, el sótano, nivel de calle, vamos a decir las oficinas, y en la parte de arriba de la cárcel normalmente había una casita para el carcelero y su familia, de tal manera que el carcelero siempre pudiera estar al pendiente. Por eso el carcelero, cuando oyó el terremoto, rápidamente bajó, no es de que agarró un taxi, un Uber, la moto, el caballo, el burro, lo que sea, y llegó media hora después a la cárcel, sino rápidamente bajó y entonces se dio cuenta de las circunstancias. Entonces Pablo nunca salió de la cárcel, simplemente salió de la mazmorra, pasó por las oficinas y llegó a la casa. Y ahí los atendieron y los apapacharon y cenaron y los bautizaron y toda la familia del carcelero fue salva. Entonces, eso es bien importante porque si nosotros siguiéramos leyendo, vemos que al día siguiente Pablo y Silas todavía están en la cárcel, pero entonces los magistrados dicen, sácalos por la puerta de atrás. Y entonces, ya que Pablo cumplió su misión y el carcelero y su familia fueron salvos, entonces dijo, no, soy ciudadano romano. Todavía que me encarcelan sin un juicio y me azotan y me tratan como si fuera un no ciudadano romano. ¿Ahora quieren que me vaya por la puerta de atrás? No, ahora sí voy a exigir mis derechos. Que vengan y que me saquen y me hagan un desfile y digan que qué maravilloso soy, casi dijo Pablo. Entonces exigió sus derechos, una vez que hubo cumplido la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos una vez más la importancia de distinguir qué es una puerta abierta de parte de Dios y qué no. La puerta abierta de la cárcel era la oportunidad perfecta hacia la libertad, pero no era la puerta que el Señor estaba abriendo. La puerta abierta era el corazón del carcelero y su familia. Entonces es importante que nosotros sepamos distinguir las circunstancias y las señales. Circunstancia y señal por un lado y la puerta que Dios está abriendo de otro lado. Que nosotros sepamos discernir como Pablo si esa dificultad es que la puerta se cierra como cuando no pudieron ir a Bitinia o si es el Señor abriéndola a pesar de lo que nuestros ojos ven. Qué importante es que nosotros no andemos buscando recetas para abrir las puertas que parecen cerradas, ni andar tomando oportunidades que parecen que son puertas abiertas.
Qué importante es que no busquemos nuestro beneficio antes que buscar la voluntad de Dios. Qué importante es distinguir, porque ¿saben qué? El Señor sí nos quiere bendecir, sí nos quiere dar cosas, sí quiere que vivamos una vida plena, pero no por encima de sujetarnos a su voluntad. Primero está sujetarnos a su voluntad. Los que tienen hijos aquí o los que son hijitos saben que el postre no viene hasta que te comen las verduras. Normalmente. Que el regalo no viene hasta que ya se portó uno bien. Entonces así nosotros con el Señor, primero está vivir sujetos a su voluntad y luego a lo mejor tal vez puede ser las bendiciones que nuestros ojos ven materiales. Entonces nosotros necesitamos desarrollar ese discernimiento, ¿cierto? Porque en el día a día se nos presentan oportunidades, señales y circunstancias que no sabemos a ciencia cierta si es el camino que Dios nos está mostrando o no. Pero dice la Biblia en el Salmo que el Señor nos va a enseñar el camino que debemos andar. Y entonces dice, pues sí, Señor, tú me lo enseñas, pero yo no lo aprendo. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces vamos a ir, por favor, a Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer solamente 3 versículos. Voy a tomar la versión Palabra de Dios para Todos. El versículo 4 dice: les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Me voy a brincar al 7. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. El 8. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar el control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Entonces, para distinguir una filosofía pagana, necesitamos así como identificar una cosa. Siempre en las filosofías paganas nos van a decir que las oportunidades son puertas que vienen de parte de Dios. Siempre, sí o sí. Siempre las oportunidades, esas cosas buenas que están delante de nosotros, siempre vienen de parte de Dios. Entonces te van a decir, hay una estrategia para la bendición. Tienes que venir 12 domingos seguidos al servicio porque 12 es el número de la iglesia y te tienes que involucrar en un ministerio y tienes que diezmar y tienes que ofrendar. Y entonces el Señor te va a dar eso que tú estás pidiendo. Suena muy bíblico, pero no lo es. Definitivamente venir 12 domingos a escuchar un mensaje y servir en un ministerio y diezmar y ofrendar te va a traer un beneficio porque te estás alimentando, porque estás dando y porque estás trabajando para la obra del Señor. Algún beneficio se te va a quedar. Por supuesto que vas a ver cambios en tu vida, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y porque dice que más bendecido es dar que recibir y porque el Señor, cuando tú te juntas con otros hijos de Dios, dice que ahí está la presencia de Dios. Entonces, claro que vas a recibir un beneficio, por supuesto, pero no es una receta mágica. Y llegas a las 8:30 con un zapato rojo y uno azul. No. Cuando la gente te empieza a decir 5 pasos para detener la maldición y 3 pasos para abrir la bendición, es una falsa doctrina. Sí podemos sacar la Biblia y decir, mira, David alabó a Dios. Mira, yo también lo voy a alabar, es muy buen ejemplo. Mira, Pedro se postró a los pies de Cristo, yo también me voy a postrar, es muy buen ejemplo. Sí lo podemos hacer. Claro
Para eso está en la Biblia. Pero por favor, no recetas mágicas. En cuanto algo suena a receta mágica, pero en vez de los 3 pelos de gato y los 5 uñas de cocodrilo y cosas extrañas, te dicen, junta 1 Corintios, si lo lees a las 6 de la mañana, a la luz de la luna que ya se está desapareciendo, entonces el Señor te va a bendecir. Eso no, eso es falsa doctrina. Otra manera, entonces, si suena receta mágica, es una falsa doctrina. Obviamente tenemos que obedecer lo que dice la Biblia, pero tiene que ser una dirección del Espíritu Santo. Si se fijan también, las falsas doctrinas están, como esta de la puerta abierta, está fijada en la persona, enfocada en la persona, en que uno obtenga tu beneficio, en que uno sea prosperado, en que uno sea sanado, en que uno reciba la respuesta de lo que le está pidiendo a Dios, en que uno crezca 5 centímetros y adelgace 5 kilos, en que uno haga más amigos, en que a uno lo quieran mucho todo mundo. Están fijadas en uno. Las falsas doctrinas nunca hablan de Mateo 6:33. ¿Se acuerdan que dice Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás te será añadido. Hasta así con sonsonete lo decimos. Las falsas doctrinas dicen al revés, busca primero todo lo demás y a lo mejor en el camino Jesús se te añade. Y te lo pintan muy maravillosamente bien, como lo de la puerta y David, y yo, vive Dios y vive mi alma, que ese es el día que hago justicia. Entonces nosotros debemos estar bien abusados. Tenemos que estar, como dicen Colosenses, nuestra vida tiene que estar construida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, con una fe bien fortalecida para vivir la verdad que se nos enseñó y que seamos siempre agradecidos con Dios. Recordemos que la prioridad, ¿cuál fue la gran comisión que dejó Jesús? No dijo que fuéramos muy maravillosamente felices, no dijo que teníamos que ser exitosos a la manera que el mundo habla del éxito, no dijo que teníamos que ser ricos y millonarios, no dijo que teníamos que estar siempre bellos y hermosos y parecer modelos de revista. La gran comisión que dejó Jesús no dijo vayan al salón 5 veces a la semana, la gran comisión fue predicar el evangelio. Esa es la puerta que nosotros debemos de buscar que se abra. No que se abra la puerta a mi beneficio, sino que se abra la puerta del reino de Dios, porque de eso está hablando el libro de Apocalipsis. Tenemos que cambiar el enfoque de nosotros hacia Cristo. Y ya para terminar, basada en el versículo de Colosenses, si alguno de nosotros todavía dice, bueno, pues entonces, ¿cómo voy a desarrollar el discernimiento a la hora de decidir? ¿Cómo le puedo hacer? Según lo que dice Colosenses, lo primero que tenemos que hacer es apegarnos a la Biblia. Esta decisión que voy a tomar, ¿es acorde a lo que dice la Escritura? ¿Conozco lo que dice la Biblia respecto a esta supuesta puerta que se me está abriendo? Y ahí, favor de no salir como el que era bien peleonero y decía, pues más bienaventurado es dar que recibir, y órales, en el nombre de Jesús, y se descontaba al otro de un trancazo. Entonces no agarremos un versículo para nuestra propia conveniencia, seamos objetivos y digamos, esto que estoy viviendo, ¿es una señal de parte de Dios? ¿Es una oportunidad o es una mera circunstancia? Entonces lo tenemos que cotejar a la luz de la Escritura, de qué dice la Biblia al respecto. La otra cosa que podemos hacer para poder discernir, para desarrollar ese discernimiento, es siempre poner primero a Cristo. Esta decisión que voy a tomar, esta circunstancia, ¿exalta primero a Cristo o me exalta a mí? ¿Es para beneficio de Cristo o es para mi placer? ¿Es para ayudar a otros, para que otros entren al reino de Dios o es para darme una ayudadita a mí? ¿Esto me acerca más a Dios o me aleja de Dios? ¿Me
hace de seguir dependiendo de Él esta decisión o me hace independiente de Él? La respuesta siempre debe ser primero Cristo. Que con esta decisión que voy a tomar yo dependa más de Cristo, que me acerque más a Cristo, que me ayude más a que otros le conozcan, que lo exalte a Él, no que me exalte a mí. Otra cosa que podemos hacer es ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, orar y decirle, Señor, la verdad, no sé. Está pasando esta circunstancia, pareciera que es una buena oportunidad, Señor, pero tú dime qué hacer, porque yo no sé. Y entonces quédate ahí. Y abre bien los oídos. Aunque los doctores digan que no, a lo mejor puedes usar un cotonete. Y decir, bueno, probando. Y escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que te diga qué hacer. La voz de Dios nunca te va a decir algo que contradiga la Biblia. La guía de Dios siempre va a tener que concordar con algo que ya está escrito. No es de que te va a decir, mira, súbete al techo, agarra el balcón y vuela. No, esa no va a ser nunca la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Date un margen de maniobra. Porque ni el que se diga más chucho y más santo y más super non plus ultra, no siempre distingue la voz de Dios. A veces nos vamos a equivocar y vamos a pensar que era de Dios y que creen no era. Porque no somos infalibles. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto el día que estemos en su presencia sin este cuerpo que estorba. La última cosa que podemos hacer, si no damos con bola, ya de plano, es pedir consejo. Pero pide consejo a alguien que no te dé el avión y te dé a tole con el dedo. Que no sea como los amigos de David. Imagínense que David hubiera, queridos guerreros amigos, ¿será la voluntad de Dios que mate al rey? Que le hubieran dicho, sí, vamos con todo, órale, este es el día que hizo el Señor y sácatelas. Entonces pide consejo a alguien que no te dé el avión, que te conozca, que conozca de la Biblia, pero que te lleve a la voluntad de Dios. Y oremos, la verdad, que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento para distinguir la verdad del error. Porque chicos y grandes, solteros y casados, todos los días nos enfrentamos a situaciones, porque vivimos en un mundo que todo quiere menos Cristo. Entonces, en todas las circunstancias, fíjense bien, y me voy a arriesgar a decir esto, aunque estemos entre puros hijos de Dios, necesitamos la sabiduría para decidir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Vamos a orar.